en sintonía, todo aquello que no está en línea, en el nombre de Jesús, ahora, Padre eterno, se disipan, Padre amado, las fuerzas de las tinieblas se disipan en esta hora por el poder de la palabra. Todo espíritu de brujería, esa bruja, Padre, que se ha levantado en esta colonia y que ha estado haciendo trabajos en contra de esta casa, en contra de esta iglesia, en contra de este ministerio, en contra de nosotros los pastores, en contra de los líderes. Esa bruja se confunde y no le funciona, Padre, ningún altar, no le funciona ningún trabajo, no le funciona ningún plan fraguado que el enemigo tenga en contra de nuestras vidas. ¿Alguien puede alabar la gloria de Dios en esta noche? Wow, pero qué silencio escucho al pueblo ahora. Puede sentarse en esta hora, aleluya. Gloria a Jesús. Veo un montón de gente abostezando, hermano, al mismo tiempo. Por eso, ahorita en la oración, mucha gente estaba callada. Y quiero decirle que hay una guerra, aunque usted diga que no. Pero tenemos una guerra porque el diablo ha mandado un ataque tan fuerte donde, hermano, ha querido dividir los pensamientos de cada uno, donde ha querido dividir las sociedades de la iglesia, las sociedades de las damas, de los caballeros, de los jóvenes, donde no hay acuerdo, donde no hay unidad, donde no hay obediencia al liderazgo, donde todo el mundo quiere dispararse y hacer lo que quiera. Pero cuando hay obediencia, Jehová traerá bendición. Mi alma alaba al Señor en esta hora. Y yo vengo a hablar en esta noche con un grupo de hombres y de mujeres que estén dispuestos a levantarse para la batalla. Yo vengo a hablar con hombres y mujeres que estén dispuestos, hermano, a pelear la guerra. Yo vengo a hablar con hombres y con mujeres que estén dispuestos a pararse en la línea de batalla en esta hora. Yo vengo a hablar con hombres y mujeres que levanten su espada en esta noche. Yo vengo a hablar con guerreros de Jehová que estén dispuestos, hermano, a atacar al enemigo en esta hora. Yo te digo, en esta hora los vamos a atacar, los vamos a atacar. Y el método que vamos a usar es el método de la estrategia. Y la estrategia que vamos a usar es el clímax. El clímax de la estrategia que vamos a usar es lo que usó Gedeón. Dice la palabra que cuando Gedeón quería atacar a los enemigos, no lo hizo a cualquier hora. Lo hizo a la medianoche, lo hizo a las 12 de la noche, lo hizo a la segunda vigilia, cuando la retaguardia está cambiando de centinela, cuando otro soldado le está entregando turno. Entonces ahí el Espíritu Santo confundió a los enemigos, y la estrategia que usó Gedeón fue que los atacó a la medianoche y los halló desprevenidos. Y yo creo que aquí hay un pueblo despierto, listo para atacar, listo para la guerra. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová en esta hora? ¿Cómo se llama el tema, pastor? ¿Cuántos quieren saber el tema de esta noche? El clímax de la estrategia. El clímax de la estrategia. La Biblia relata en el párrafo que hemos leído, en esta oportunidad, dice la historia que habla la Biblia de un hombre llamado Gedeón, la cual, hermano, es una historia que usted y yo la conocemos. Es una historia muy conocida. Es una historia
que quizás desde pequeño la hemos escuchado en las escuelas dominicales, cuando miramos la televisión, algún programa cristiano, podemos ver la historia de este hombre llamado Gedeón. Esta historia es muy conocida por la mayoría de aquellos que leen la palabra del Señor. Y sucede, según lo relata la Biblia, que los madianitas, que era un pueblo, hermano, muy grande, que era un pueblo muy fuerte, que era un pueblo muy preparado. Dice la palabra que este pueblo de los madianitas habían sojuzgado al pueblo de Israel, habían subyugado al pueblo de Israel, habían sometido al pueblo de Israel en pobreza, en miseria, en ruina, en espanto. A su nombre, el pueblo de Madián había convertido al pueblo de Dios, hermano, en un desierto, en una ruina total. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que cada año llegaban ellos, venían y llegaban al pueblo de Israel. ¿Y sabe a qué lo que venían? Venían a traer toda la cosecha que el pueblo de Israel había realizado ese año. Y llegaban, lo tomaban, se llevaban el grano limpio, se llevaban las cosechas, y quedaba el pueblo de Israel en miseria, en ruina, en pobreza. Pero yo vine a hablarle a alguien de parte de Dios. Reprende al espíritu de Madián, saca fuera los madianitas de tu vida, que no te dejan crecer, que no te dejan prosperar, que solamente vives en ruina, que solamente vives en miseria. A su nombre sea la gloria. Es tiempo de reprender el espíritu madianita en esta noche. La Biblia dice que la pobreza había llegado al pueblo de Israel a causa de los madianitas, porque ellos llegaban y saqueaban todo lo que había ahí, todas las cosechas. Y los israelitas, hermano, quedaban en ruina. Los madianitas entraban al país, se llevaban el grano limpio, y por eso dejaban a Israel sin alimentos para el próximo año. Pero esto, hermano, se repetía una y otra vez, hasta que finalmente Dios levantó un hombre llamado Gedeón para que él pudiera pelear las batallas del Señor en contra de Madián y liderar al pueblo de Israel. Yo creo que en esta noche, y no solo en esta noche, sino en este tiempo, Dios está levantando una generación de Gedeones. Le dije, creo que Dios en este tiempo está levantando una generación de Gedeones. Le vuelvo a decir, Dios está levantando una generación de Gedeones. Si es para el Señor, déselo fuerte. Y Dios levanta a Gedeón para que él pudiera pelear y pudiera pelear la batalla del Señor en contra de Madián y liderar al pueblo de Israel. Pero el problema, hermano, era que Gedeón era un hombre con poca fe. Era un hombre, hermano, bastante tímido. Gedeón era un hombre, hermano, muy miedoso. De manera que a través de una serie de señales, Dios había venido hablándole a Gedeón para demostrarle y asegurarle, hermano, que el Señor le daría la victoria. Pero llegó un momento cuando Gedeón, según lo relata la Biblia, Dios le hace el llamado. Gedeón cree al llamado que Dios le ha hecho, porque un profeta ha llegado al pueblo de Israel de parte de Dios y le ha recordado cómo Dios había sacado al pueblo de Israel
de la esclavitud de Egipto y cómo Dios los había librado y que también Dios los podía librar no solo de la mano de los madianitas, sino de los amalecitas y también de unos de otra zona que había llegado por ahí. La Biblia relata que eran los de Oriente, pero la Biblia enseña que cuando el profeta llega donde el pueblo de Israel, le dice que todo lo que les está aconteciendo es porque habían desobedecido a Jehová. Y muchas veces nos acontecen cosas, no es porque estamos pasando la prueba, sino que muchas veces una cosa es que Dios nos pruebe y otra cosa es que Dios nos azote. ¿Entiende lo que le digo? La gente dice: yo estoy pasando una prueba, y a veces es un azote de parte de Dios. A su nombre. Pero ahora no sabemos diferenciar. A todo le llamamos prueba, a todo le llamamos desierto, a todo le llamamos proceso. Se fue el gozo en esta hora. ¿Qué te está pasando en tu vida? ¿Por qué no creces? ¿Por qué no tienes hambre de Dios? Si tú viniste aquí y tú has dicho en tu boca que Dios te trajo a este lugar, entonces métete aquí y deja de andarte quejando que allá en la iglesia donde estaba era mejor que acá, que allá hacían esto, que allá hacían lo otro, y que allá aquí y que allá. Si Dios te trajo aquí, métete aquí y créele a Dios por este ministerio y vas a ver que Dios va a... mi alma alaba su nombre. Pero deja de andarte quejando. Muchas veces pasamos cosas y decimos que Dios me está probando. No, Dios te mandó un azote porque todavía no has aprendido a respetar a las mujeres de Dios, a los hombres de Dios. Porque todavía, hermano, nos gusta criticar al hombre y a la mujer de Dios, a los líderes. Somos, hermano, tan miserables que pasamos días enteros criticando al hombre de Dios. El pastor no me llama. El pastor aquí, el pastor allá. Yo quisiera que el pastor me llamara. Yo le digo a usted, yo quisiera que usted me llamara también para preguntarme: pastor, ¿cómo está? Pastor, ¿cómo amaneció? A su nombre. Quizás de los 180 que se congregan aquí, algunos 3, 4 son los que llaman. Tiene gozo en esta hora. Pero yo quisiera ver también a alguien que me diga: pastor, Dios está con usted. Pero el día que tienen un sueño con el pastor, que el pastor lo miraban, que se tiraba un hoyo, ese día sí le hablan, porque lo que le desean al pastor y a la pastora es la muerte. A su nombre. Pero es raro aquel que le dice: pastor, oye, que lo vi en una camioneta nueva. No estoy me metí en esa locura, hermano. Pero apenas tiene un pastor, fíjate que yo soñé que alguien lo seguía y que usted andaba de noche y que usted acá y que usted allá. Corren, hermano, cuando tienen un sueño de eso con el pastor y la pastora. Ahí se dicen entre comillas: ojalá no le pase nada al pastor. Es que amamos al pastor. Mentira, hermano. Eso es falso. Se fueron los amenes en esta noche. ¿Cuántos gedeones hay aquí? A su nombre. Gloria a Jesús. Parece que darle que vacaciones los sábados a usted, hermano, es hermano como que venga con sueño a la iglesia. Porque ayer que no fue la vigilia viene un poco como aburrido, como con sueño, como dormilón, como hermano, como con ganas de estar ahí, pero estar durmiéndose. Como que de repente vino, pero a la fuerza. Hermano, si usted vino a este lugar, dele la mejor adoración a su Dios en esta noche. Aleluya. Entonces, hermano, llegó un momento donde Gedeón convoca al pueblo para ir a la batalla, siguiendo lo que Dios le ha dicho. Y el pueblo que
Gedeón convocó, eran 32,000 soldados, 32,000 guerreros. No crea que es un pueblo muy pequeño. 32,000 elementos. Yo creo que ningún país de Centroamérica tiene 32,000 soldados. Pero 32,000 elementos, hermano, es un ejército muy grande. Pero ese ejército fue el que Gedeón convocó para la guerra. ¿Está aquí en esta noche? Pero lo impresionante de esto es que cuando Gedeón convoca aquel total de 32,000 hombres para ir a la batalla, el Señor le dice: Gedeón, te voy a decir algo. Están buenos los 32,000 elementos que se juntaron. Están buenos los 32,000 soldados que se juntaron para ir a la guerra. Pero le dice el Señor: pero yo te digo algo, 32,000 elementos es demasiado para yo poderte dar la victoria. Tenemos un Dios raro, hermano. Pero lo raro es que los enemigos tenían 135,000 soldados y Gedeón solo tenía 32,000. Es decir que, hermano, el enemigo tenía más de 100,000 soldados que tenía Gedeón. Y lo extraño de Dios que le dice que 32,000 soldados es demasiado para darle la victoria. Diga conmigo: tenemos un Dios raro. Pero diga conmigo: pero tenemos un Dios poderoso. Alábalo en esta noche, iglesia. Lo tremendo es que Dios le dice a Gedeón: dile a todos los 32,000 que si alguno tiene miedo de ir a la guerra, si alguno está temblando, si alguno está ahí como amedrentado, afligido y angustiado porque vino a la guerra, diles que se vuelvan para su casa, donde su mujer y donde su mamá. A su nombre. Yo por eso le dije: ¿dónde están los gedeones? Por eso que solo 2 o 3 dicen, porque así es, hermano. Los gedeones, no crea que son 32,000 ni 10,000, solo fueron 300. Cuando pregunto dónde están los gedeones, solo 3 contestan por ahí. Y dice la palabra que de esos 32,000, ¿sabe cuántos se regresaron para la casa? Para la nagua de la mujer y para la nagua de la nana. ¿Sabe cuánto? 22,000 soldados, 22,000 hombres, 22,000 elementos se regresaron, quedando Gedeón solamente con 10,000. Dijo Gedeón: ¿cómo está esta cosa? Son 135,000 y el Señor dice que con 32,000 es muy poquito, y dice que con 10,000 voy a enfrentar al enemigo. Pero luego otra vez viene Dios y le dice: ¿cuántos te quedaron? Le dice Gedeón: 10,000. Le dice a Dios: aún es mucho el pueblo. Alaba lo que él vive. Entonces es ahí donde Dios le dice: llévalos al manantial, llévalos a las aguas y pruébamelos ahí, los que van a ir a la guerra. Pruébamelos. Aquel que agarre el agua con las manos y se la lleve a la boca, ese me lo apartas. A su nombre. Pero aquel que se agache y se arrodilla a beber como el perro, a ese también me lo haces a un lado. Alábalo. Oh, mi alma alaba su nombre en esta hora. Y comenzó Gedeón a ver aquel montón que todo mundo se arrodillaba. Todo mundo se arrodillaba. Gloria a Dios. Y aquel poquitero, uno allá, dice que agarraba el agua en las manos y se la llevaba en la boca. ¿Sabe cuántos elementos se llevaban la mano con el agua con la mano a la boca? 300 elementos. Los demás, déselo fuerte. Los demás, dice la Biblia,
Los demás 7,000, 9,700. ¿Para dónde los mandó? Para la nagua de la mujer y la nagua de la nana. No, dijo, con estos 300 de león te voy a dar la victoria. Y lo voy a hacer para que Israel no se vanaglorie y diga que por la fuerza de ellos, sino que me den la gloria a mí, dijo Jehová. Es que el problema es que a veces no hemos entendido que cuando obtenemos una victoria, cuando Dios nos ha dado algo, es lo que tenemos que hacer es darle la gloria a Él. Se fue el gozo. Lo que tenemos que hacer es venir y rendirnos y darle las gracias a Él. Se fue el gozo en esta hora. Se presentaron 10 elementos delante de la presencia de Jesús y le dijeron: Señor, sánanos porque estamos leprosos. El Señor le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Y qué pasó? Cuando iban en el camino, hermano Harold, ¿qué pasó? Hermano Cecilio, fueron sanados. Pero dice que se presentaron los otros al sacerdote, ¿sí o no? Pero hubo uno que no se presentó al sacerdote. ¿Sabe quién era ese? Un samaritano. Y no se iba a presentar porque el sacerdote, como era samaritano, no lo iba a recibir. Porque el sacerdote, samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Entonces dijo aquel que recibió el milagro: pues entonces me voy a regresar a darle la gracia a quien me hizo el milagro. Tiene gozo en esta hora. Y se rindió y les fue a dar gracias. Y el Señor preguntó: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros? Entonces, cuando Dios nos da una victoria, nada es para nosotros. Toda la gloria es de Él. Y en esta noche toda la gloria es de Él. Por ese trabajo que Dios te dio, sea agradecida, sea agradecido. Por ese hijo que Dios te dio, sea agradecida, sea agradecido. Por esa enfermedad que Dios te quitó del cuerpo, sea agradecido. Por todo lo que Dios nos ha dado, seamos agradecidos con nuestro Padre Celestial. Y sigo con María. ¿Qué fue lo que hizo María cuando el Señor sanó a Lázaro, revivió a Lázaro? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo María de Betania? Lo ungió con perfume, hermana Yolanda. Se tiró a los pies del maestro. Estaba agradecida con él. Tiene gozo. Mientras Marta había quedado allá ocupada en su afán haciendo la comida, había una mujer que agarró la mejor porción. Mientras este domingo muchos se quedaron viendo la novela, el WhatsApp, el Netflix, lo que sé yo, otros agarraron la mejor porción y dijeron: es necesario que hoy vaya a la casa de Jehová. La final, mi alma alaba al Señor, hermano. Por eso es que hay muchos que no vinieron hoy, hermano. Pero bienaventurados, le dijo el Señor: dichosos, bienaventurados los que aún sin verle creyeron. Mi alma alaba al Señor. Es que hay una generación, es que hay un remanente poquito que no le importa nada de lo del mundo. Lo que le interesa es estar en la presencia del Señor. Y ese remanente es usted. Aunque nos llamen locos, aunque nos digan: ese poquito de locos que andan ahí, poquitos, pero estamos vivos. Alábalo. Señor, le dice Gedeón, con 300 hombres son 135,000 elementos que hay al otro lado del río del Jordán, que hay al otro lado, y tú solo me dejaste 300. ¿Qué dice Éxodo 14:14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Usted, para pelear la guerra, no ocupa espada, no ocupa pistola, no ocupa arma. Jehová pelea por usted.
Alaba lo que Él vive. 300 hombres. Pero lo que más me impresiona es lo siguiente. ¿Sabe? Quiero decirle esto. El Señor le dice a Gedeón: con 300 elementos te voy a dar la victoria. Dios, para darte la victoria, hermano, no ocupa de mucho. Gedeón no crea que era la gran cosa. Gedeón era un hombre, el más pobre de la tribu. La familia de él era la más pobre, la más arruinada. Pero de ahí se valió Dios para levantar a Gedeón. Pero no solamente eso. Quiero decirte, estimado hermano que estás aquí, hermana, que los cobardes no tienen cabida en la obra de Dios. Le dije en esta noche: los cobardes no tienen cabida en la obra de Dios. Por mucho que ellos quieren hacer, no tienen cabida en la obra de Dios. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le hubiera permitido llevar los 32,000 elementos? ¿Qué hubiera pasado si 22,000 se regresaron? ¿Qué hubiera pasado si 10,000 se agachaban ahí como gatitas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe lo que hubiera pasado? Que en el momento que Israel estuviera siendo atacado, en el momento que estuvieran ya con las espadas en la línea de batalla, los 22,000 primero hubieran salido corriendo, los 10,000 también hubieran salido corriendo, y ese espíritu les hubiera metido a los 300, y los valientes 300 también, al ver que todo el mundo corría, también ellos iban a correr. Y por eso Dios decide, hermano, por eso Dios decide decirle a Gedeón que solamente con 300 le iba a dar la victoria. Entonces los cobardes no caben, no tienen cabida en la obra de Dios. Hermano, ¿por qué no fue el ayuno? Hermana, hermano, ¿por qué no vino al ayuno? Le digo por qué. Se lo digo en esta noche. Porque es un cobarde. Los cobardes no tienen cabida en la obra de Dios. Ponen de pretexto miles y miles de cosas. Que tuve que hacer esto, que tuve que ir de compras con la mujer, que tuve que ir a hacer lo otro. No tienen cabida los cobardes. ¿Se fue el gozo en esta noche? Por eso dice la palabra: mas los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que van a heredar el reino de Dios? Los valientes, aquellos que se esfuerzan, aquellos hermanos como Josué. Cuando Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Lo que quiere Dios es que nos esforcemos. ¿Usted cree que Dios no mira el esfuerzo que hace cuando vienes cansado del trabajo, cansada del trabajo, que deberías quedarte allá acostada en la cama, pero es que tú eres diferente a otros y tú te vienes a la casa de Jehová? Aleluya. Ahorita mientras unos están ahí, hermanos, muriéndose de los nervios, échalo. ¡Qué barbaridad! Vos lo perdiste, vos, aleluya. Usted está gozándose en la casa de Jehová. A su nombre. Usted escogió la mejor porción en esta noche. Un infarto te va a dar ahí, papá, que estás viendo el partido ahí, en vez de venirte a la casa de Jehová, aleluya. Estás con esa peleadera con tu amigo ahí bebiéndote una cerveza. Porque Dios, hermano, trata con valientes, no con cobardes. Los cobardes están pendientes de lo que pasa en el mundo. Los cobardes están pendientes a qué hora juega el Real Madrid y el Barcelona. Tiene gozo.
Los cobardes están pendientes a qué hora juega el Olimpia y el Motagua. Pero los valientes están pendientes de lo de Dios. Están desesperados para venirse a la casa de Jehová. Tienen hambre de la presencia de Dios. Porque ellos saben que sin la presencia de Dios la vida no tiene sentido. ¿O tiene sentido la vida sin Dios, hermano? Alguien que me afirme eso. Para tirar este micrófono. A su nombre. La vida sin Dios no tiene sentido. Los cobardes. Quiero decirle que muchas batallas se han ganado, no porque hayan mejores armamentos, no porque tengamos las mejores armas. Las mejores batallas se han ganado porque hay un pueblo que tiene una moral muy alta, y esa persona es capaz de llegar muy lejos. ¿Tiene gozo en esta hora? Cuando hay un desafío, son pocos los que tienen una moral alta. Cuando hay una visión que el pastor dice, vamos a comprar una radio, vamos a meterlos a esto. Entonces son pocos que dicen, unámonos a la visión del pastor. Son pocos los que tienen la moral alta. Pero los que tienen la moral baja le ponen pretexto a todo. No le hallan solución a nada. Ponen excusas por todos lados. ¿Y cómo van a hacer? ¿Y cómo van a hacer? Y preguntándose cómo van a hacer, se quedan estancados. Pero el que tiene una visión más allá no queda preguntando cómo vamos a hacer, sino que si ya lo vimos, lo creímos. A su nombre. Si lo vimos en el Espíritu, ya lo creímos. Porque esto no es, hermano, ver para creer, sino que primero creemos. Amén, hermano. Lo que hemos visto en nuestro espíritu y después lo ejecutamos. Aleluya. Entonces, le pregunté cuántos gedeones hay aquí. Claro, yo sé que solo 3 van a decir. Yo sé que solo 3 van a decir. ¿Sabe? Yo he estado observando muchas cosas. Me las callo y se las entrego a Dios. Yo sé, perfectamente sé quiénes son los que me acompañan en las batallas. Sé perfectamente los que están, hermanos, pegados al ministerio que el Señor nos ha dado. Yo sé perfectamente aquellas personas que nos aman y siempre preguntan por nosotros. Yo sé perfectamente también de aquellos que nos hacen la guerra, aquellos que no les caemos bien, aquellos, hermanos, que dicen que están con nosotros, pero gloria al Señor, los hechos lo niegan. Tiene gozo. Alaba lo que Él vive en esta hora. Y yo sé perfectamente bien, hermano, quienes hacen las cosas para agradar a Dios y quienes hacen las cosas para llenar sus vientres. Yo lo sé perfectamente bien. Pero Dios le dará el pago a cada uno. Mi alma alaba al Señor. Lo tremendo de esta historia, como lo leímos en el capítulo 7 de verso 19, dice la Biblia que este ataque que Gedeón hizo a los madianitas, la Biblia dice que ocurrió a la medianoche. Ocurrió, hermano, en un momento psicológico, en un momento clave, donde el enemigo estaba somnoliento y el enemigo estaba desorientado. El enemigo no tenía una idea, no tenía una estrategia, pero el momento de la acción llega para los hijos de Dios. La Biblia dice que la hora que ataca Gedeón al enemigo es al principio de la guardia de la medianoche. Era un cambio de turno, lo que significaba que los centinelas estaban recién apostados y menos acostumbrados a la oscuridad. Y la segunda es la estrategia. La Biblia dice que Gedeón y sus 300 hombres
rodearon el campamento enemigo y ejecutaron 3 acciones simultáneas, 3 acciones poderosas a su nombre. Recuerde que son 300 hombres contra 135,000. ¿Está aquí en esta hora? Aquellos 135,000 tienen espada, tienen lanza, tienen jabalina, tienen, hermano, cuchillos, tienen buen armamento. Es un ejército bien preparado, es un ejército disciplinado. Pero los 300 que lleva Gedeón no llevan ni un cuchillo, no llevan espada, no llevan flecha, no llevan jabalina. Lo que llevan es una trompeta, lo que llevan son unos cántaros de barro, lo que llevan es el grito de Jehová. Alábalo en esta noche. Es un ejército de 300 elementos, pero que no llevan ninguna arma para pelear en la batalla. Y tiene una multitud al frente de ellos. Y esa multitud son 135,000. Y cuando Gedeón se da una escapadita cerca del campamento, la Biblia relata que va y dice que escucha, hermano, una plática que tienen 2 soldados de los enemigos. Y uno le está diciendo al otro un sueño que había tenido de un pan que rodaba a su nombre. Entonces Gedeón estaba escuchando ese sueño cuando el otro le dijo: esto no es más que la espada de Gedeón. Vamos a ser derrotados. Cuando Gedeón escuchó aquel sueño, dijo: Jehová nos ha dado la victoria. Alaba lo que él vive, iglesia. Y yo te digo en esta noche, sin hacer tanto, Jehová te dio la victoria ya. Señor le dijo a Tomás: sé creyente y no incrédulo. Yo estoy hablando con gente creyente. Jehová ya te dio la victoria. Te dio la victoria sobre tu familia. Te dio la victoria a esa oración que le has estado pidiendo en secreto. La Biblia dice, dijo Gedeón: Jehová nos ha dado la victoria. Yo sé perfectamente bien quiénes son los que me hacen la guerra aquí en este lugar. Se fue el gozo a su nombre. Pero igualmente Dios nos ha dado sabiduría. Así como Jesús sabía quién lo iba a entregar, nunca le dijo desde el principio del ministerio: tú me vas a entregar. Siempre lo tomó como un amigo. A su nombre. Siempre le dio la confianza y le dijo: toma la bolsa de la tesorería. ¿Tiene gozo? Así tenemos que actuar nosotros, hermanos. Aunque usted sepa quién le está haciendo la guerra, dele la confianza. Súbalo al altar. Dígale: toque ese piano, toque esa batería, agarre ese micrófono y cante. Dele la confianza. Pero usted sabe bien quién es. Se fue el gozo. Se fue el gozo en esta noche. Usted sabe bien quién es. Veo como que se le fue el gozo en esta noche. Entonces, la estrategia que usa Gedeón y sus 300 hombres, dice la Biblia que rodearon el campamento enemigo. Lo rodearon y ejecutaron 3 acciones. No crea que llevaban las mejores armas. No. La primera arma que llevan, ¿sabe cuál es? Se lo digo en esta noche. ¿Dónde está hermano Harvey? ¿Tiene esa arma ahí? Suéltela. La primera arma que lleva Gedeón es un arma que Israel siempre la utilizó. ¿Alguien sabe cuál es esa arma? La trompeta.
Alábalo en esta noche. ¡Ay! Vamos a entrar, vamos a rodear el campamento en esta noche. Vamos a rodear el campamento en esta noche. Mire, mire. Ahí se están alborotando los demonios ya. Se están disipando los demonios. Están saliendo corriendo en esta hora. Mi alma alaba su nombre. La trompeta es un arma poderosa. Y no la usa cualquiera. La usan los hijos de Dios. Para ahuyentar al enemigo. Para temblar al enemigo. Para que el enemigo siga corriendo. Toca la trompeta. Toca el chofar. Y Jehová te dará la victoria. Santo. Se van los demonios en esta hora. Se van los demonios en esta hora. Sama. Esa es un arma poderosa. Cuando Gedeón, dice la palabra del Señor, en el verso 19, que llegaron pues Gedeón, los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, dice la palabra que tocaron las trompetas. Tocaron las trompetas. Y cuando tocaron las trompetas, dice que producieron un estruendo masivo. Se produjo un estruendo poderoso, como que simulaba un ejército inmenso. A su nombre. Pero que es que cuando tocaron las trompetas, el ejército de Jehová había descendido a la tierra. Y cuando había descendido a la tierra, comenzó a temblar la tierra y los enemigos salieron huyendo. Ahí los enemigos salieron huyendo. Número 2, dice el verso 19 que tocaron las trompetas. Pero no solamente tocaron las trompetas, sino que quebraron los cántaros. Y dentro de los cántaros llevaban unas teas, unas lumbreras que llevaban fuego a su nombre. Y eso, hermano, representa, hermano, cuando Gedeón quebró aquellos cántaros, representa que usted y yo tenemos que vivir quebrantados en la presencia de nuestro Dios, reconociendo que Él es digno de toda alabanza y de toda gloria, pero que también Él nos dará la victoria. Pero hay otra arma que usaron. ¿Sabe cuál es esa arma? Por eso, hermano, cuando hay iglesias que lo critican a usted y a mí y dicen, es que esos son emocionalistas, es que esos son muy gritones. ¿Sabe cuál fue la tercera arma que usaron? La tercera arma que usaron fue que gritaron. Pero no gritaron cualquier cosa. ¿Sabe qué gritó el pueblo? Por la espada del Señor y de Gedeón. Le alaben esta noche. Por la espada de Jehová. 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 Suena esa trompeta. Suena ese chofar. Grita a los cielos. Y di por la espada de Jehová. A su nombre. Quebrántate delante de la presencia de Dios. Como los cántaros se quebraron. Aleluya. Tres armas poderosas. La trompeta, los cántaros con aquellas teas encendidas y el grito que decía por la espada del Señor. El significado espiritual dice que la historia subraya que la victoria no proviene del poder humano,
no proviene del número humano, sino del Espíritu Santo de nuestro Dios. De ahí viene nuestra victoria. ¿Cuántos le alaban? Porque Dios, al reducir el ejército de 32,000 hombres a solo 300 hombres, Dios aseguró que toda la gloria, toda la honra, todo el poderío y toda la majestad sea atribuida a Él, a Él, a Él, y que no a nadie más. Póngase de pie en esta noche. A Él. A Él. A Él. Levanta tus manos en esta hora. A Él. A Él. Gedeón, que estás aquí. Gedeón, que estás aquí. Guerrero, que estás aquí. Gedeón, que estás aquí. Gedeón, que estás aquí. Vamos, hijas, venga para arriba. Muévanse como guerreras, como soldados de Dios. Se va a quebrantar a toda obra del diablo en esta hora. Se va a confundir todo ejército que se ha levantado en contra de esta casa. Mi alma alaba su nombre. ¿Alguien está listo en esta noche? ¿Alguien está listo? Alábalo. Alábalo en esta hora. Alábalo en esta hora. Usa el arma. Usa el arma en esta hora. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas en esta hora. Sí. Fuego de Dios en esta noche. Fuego de Dios en esta noche. Se irrumpe. Ahora. Fuego. Fuego de Dios. Sama. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El momento ha llegado. El momento de